Ok. Ahí viene la presentación. Sí, perfecto. Listo, bueno, les comento, mi nombre es Eduardo Ayes, como me dijeron, soy licenciado en Cultura Física, Recreación y Deportes de la Universidad del Atlántico, y aparte de que estoy vinculado al grupo de investigación en Educación Física y Ciencias Aplicadas al Deporte de la misma institución, también soy productor e investigador de la Fundación Cultural Manos. Ahí tengo mi correo por si se nos acaba el tiempo y tienen preguntas, dudas o les gustaría la presentación, porque hay unos links muy importantes que no podemos visitar ahora por el poco tiempo, pero para que los visiten, ¿oyeron? Entonces las preguntas las dejamos al final, porfa, por el tiempo. Antes de hablar de la redacción de un artículo científico, debemos hablar de para dónde va ese artículo. Resulta que ese artículo va para una cosa que se llama una revista científica. ¿Qué son las revistas científicas? Bueno, las revistas en general son un instrumento o un implemento o una herramienta para compartir información, ¿cierto? Entonces, las revistas científicas en sí son ese instrumento para compartir información, pero información especializada, información científica, información académica. ¿Cuál es el objetivo de esa revista? Es sistematizar, divulgar y compartir esa información en forma de artículos y de ensayo. Algunas publican ensayos, sí, pero es sistematizarla, que quede ahí registrada y compartirla y divulgarla, que son cosas distintas que vamos a tratar más adelante. Entonces, hay muchos criterios para clasificar las revistas, si son indexadas, si son arbitradas, si son impresas. Hoy vamos a hablar de las revistas arbitradas o no arbitradas y de las indexadas o no indexadas. Entonces, las revistas arbitradas son aquellas que cualquier contenido que publican primero lo pasan por un proceso de revisión, que es el proceso a través del cual un par evaluador, que es el árbitro en este caso, genera un juicio sobre ese contenido. Ese par evaluador es una persona que ha tenido formación académica, experiencia laboral o ha investigado en el mismo área en la cual se escribió el contenido del artículo. Entonces, esa persona que está postulándose a publicar lo va a revisar otra persona que investiga en el mismo área. Entonces es un trabajo de expertos, dos expertos en el mismo área. Por eso se puede hablar de que son pares. Entonces hay un tipo de arbitraje que es abierto en la que el postulante y el evaluador ambos conocen la identidad, ambos se identifican. Hay un método simple ciego en el que solo el evaluador conoce la identidad del postulante, pero el postulante no conoce digamos, la identidad de su evaluador. Y finalmente está el doble ciego, que es el que más se usa, en el que ninguno de los dos conocen su identidad. Esto se hace con el fin de llevar al límite mínimo lo que es la subjetividad que llaman, cosa que de pronto si el evaluador es de la misma universidad del investigador o si casualmente compartieron espacios académicos o laborales, no vaya a haber una afinidad, o lo contrario, si tuvieron alguna mala experiencia o si es de un país que a él no le gusta mucho, cosas como esa. Entonces, cuando uno manda el artículo, lo manda con seudónimo o simplemente lo manda sin nombres. Los nombres solamente se los manda al editor cuando uno carga la información en la base de datos. Eduardo, me están colocando en el chat que si es posible que puedas colocar la presentación en modo presentación para ver. Ay, sí, sí, claro. Ahí está mejor. Sí, perfecto, gracias. Okay. Listo, qué pena, te pido disculpas. Bueno, seguimos. Hay unas revistas que son indexadas. El proceso de indexación es aquel a través del cual una revista entra a ser parte del índice de una base de datos, de un directorio o de un repositorio. De allí que a veces son también llamadas revistas indizadas. Las pueden llamar revistas indexadas o revistas indizadas. Entonces, ¿qué pasa con estas indexaciones? Que hay unas bases de datos internacionales que son las más importantes. ¿Por qué son las más importantes? Por el número de editores que tienen, por la cantidad de países en las cuales, digamos, tienen servidores, por la cantidad de evaluadores que tienen y el nivel de los evaluadores, por la cantidad de artículos que publican, por las citaciones, por las referencias. En fin, Scopus y WOS, que es la Web of Science, son las dos bases de datos importantes que están mandando la parada por hoy
en lo que es contenido científico y académico. Hay otras como ISIS también, pero realmente estas dos que son propiedad del CEIBER, propiedad intelectual del CEIBER, son las más importantes hasta el momento. Por otro lado, tenemos el Publindex, que es el aplicativo del Ministerio de Ciencias de la República de Colombia para indexación y homologación. ¿Por qué esto está aquí en negrilla? Porque como investigadores nosotros tenemos que preocuparnos porque nuestros productos estén en bases de datos importantes como Scopus, como WOS, para que nosotros vayamos cultivando un reconocimiento internacional, pero también que estén en Publindex, o sea, que estén homologadas. ¿Por qué? Porque cuando uno lo va a categorizar como investigador, el Ministerio de Ciencia, en cuanto a medición de la producción de artículos, tiene, digamos, más puntaje por lo que está, por las revistas que están homologadas por ellos a través de Publindex, de las convocatorias que abren. Entonces, hay otras que también son importantes, no, el hecho de que no sean Publindex o Scopus o la Web of Science, no quiere decir que no sean importantes. Por ejemplo, tenemos Redalit, que tenemos la Dialnet, que es de España, tenemos Cielo, que es de Brasil, tenemos Redalit y Latindesk, que son de México, que son bases de datos muy importantes y que se asimilan mucho a bases de datos de potencias en cuanto a procedimientos como Canadá. Yo tengo esa cocina desde cuándo ya. ¿Sabes cuántas cocinas que yo aquí? Por ahí hay un micrófono. Los Estados Unidos y países europeos. Entonces, aquí en América, miren que sí tenemos buena representación en Latinoamérica y el Caribe y en Iberoamérica, porque Dialnet es de la Universidad de La Rioja de España. Entonces, aspectos importantes de la revista. Esto es lo que yo tengo que tener en cuenta al momento de seleccionar en qué revista voy a publicar mi artículo. Entonces está la indexación que la expliqué anteriormente y la homologación, claro que sí, son los dos aspectos más importantes. Por otro lado está la naturaleza de la revista. La naturaleza tiene que ver con que las revistas se especializan en unos temas, en unas áreas, en unas disciplinas específicas. Entonces yo debo saber que esa revista va a aceptar mi trabajo porque concuerda lo que ellos piden. Aparte, sobre todo las revistas que están indexadas en Scopus, en Cielo y en WOS, manejan unos catálogos. Esos catálogos es que ellos mandan un listado de contenidos y los, digamos, los artículos a ellos más les van a interesar son los que están en el contenido. No quiere decir que si no está en el si no concuerda tu artículo con uno de los contenidos del catálogo no te publiquen, pero realmente tienen mayor oportunidad de que te publiquen si están con el catálogo. Otras revistas se ciñen netamente al catálogo. Otras publican el 50% en concordancia con lo que pide el catálogo y también otro tipo de trabajo. Tenemos un dossier, una revista tiene un dossier. Bueno, el dossier es parecido a los catálogos. Realmente hay una línea límite muy delgada entre los dos, pero un dossier realmente se especializa sobre todo en un autor. Entonces es como una especie de homenaje o de tema. Se hace un dossier sobre un autor, a veces se abre sobre un contenido en específico y las revistas publican lo que esté en ese dossier. El número de autores es porque las revistas tienen límites de autores. Las revistas que están indexadas en Scopus, he visto revistas que piden máximo hasta 3 autores. Hay de 3, en Colombia las que tienen límite normalmente tienen 4. Entonces es importante saber eso porque no puede ser de que en el trabajo intervinieron o aportaron 5 personas y luego, wow, no podemos publicar en esta revista porque somos 5 y después conseguir otra revista es un proceso. Idiomas es importante, los idiomas, tenemos que aprender idiomas, sobre todo inglés, que es, digamos, el idioma que más se maneja en esto de los contenidos científicos. No es algo que me alegra mucho porque como una persona hispanohablante me hubiese gustado que fuera el español, pero es una realidad. Entonces, claro que tenemos que aprender idiomas. Tanto así que cuando yo mando un artículo a una revista me toca hacer unas traducciones, que dependiendo del país de la revista me lo piden en español, en inglés, en portugués, francés, piden bastante también. Entonces hay que aprender idiomas. Y gran parte de la literatura científica está en inglés. Y hay literatura muy importante aquí en Latinoamérica que está en portugués, que es porque Brasil es una de las potencias en producción científica. Entonces definitivamente hay que aprender idiomas. Este candadito que ven aquí abierto, nunca lo pierdan de vista, que significa Open Access. Y tiene que ver con el acceso y los costos.
Hay algunas revistas que cobran, ¿sí? Por el contenido, ya sea para que lo publiques o ya sea para la persona que lo van a revisar, que lo va a leer, que quiere leer el contenido, cobran una suscripción, y hay revistas que son de acceso abierto. Yo les digo sinceramente, yo he pasado horas, digamos, como revisando lo que es Chimago, que es el buscador especial que trabaja a razón de la base de datos de Scopus, de WOS y de Cielo, y realmente hay revistas de Open Access que tienen el mismo nivel de calidad que revistas que no son de Open Access, ¿sí? Entonces, a veces existe, digamos, un paradigma de que algunas revistas que están en Open Access no cobran porque, digamos, no tienen un nivel de calidad que les permita cobrar por la producción, pero no es así. Son revistas que son auspiciadas por institutos de investigación, por instituciones de educación superior, por entidades gubernamentales, por los gobiernos de los países que le están invirtiendo a eso. Entonces, aquí les dejo esto que es el Directory of Open Access Journals, que significa el directorio de revistas de acceso abierto. Aquí les dejo el link para que lo revisen cuando puedan, con tiempo. Cuando yo inicié, me conectaban un ratico, después un poquito más, y finalmente he pasado horas revisando este link que es mágico. Ahí estudio los autores, las revistas, los artículos. Entonces ahí se los dejo para que cuando les compartan el documento de presentación puedan entrar. Hay unas redes sociales que son importantes, pero son redes sociales académicas, claro que sí, y sirven para que el investigador, empresario, académico se identifique y se pueda dar a conocer con otros investigadores, académicos, emprendedores o empresarios, ¿sí? Para que la persona revise su perfil y diga, wow, esta persona está haciendo una investigación en el mismo área que la mía. Entonces lo llaman, realmente eso pasa. Profesor de la universidad tal en Colombia. Lo que pasa es que acá en España el grupo de investigación tal también está haciendo un trabajo que tiene que ver con valoración de la capacidad biomotora o no sé, de la condición física de deportista. Bueno, sí, me gustaría tal. Y así es que realmente se van creando redes de conocimiento. Hoy por hoy, ese paradigma de que los investigadores producían solo, cuando Galileo Galilei, Newton, que se encerraban en su cuarto y a los 3 meses ya salían con el capítulo del libro, realmente hoy no funciona así. Hoy el conocimiento se produce en redes de conocimiento, en grupos de investigación, en semilleros de investigación, tanto así que cuando un investigador quiere ser categorizado por el Ministerio de Ciencias, uno de los requisitos es que pertenezca a un grupo de investigación. Y ahí es donde aparece el CBLAB, que es el aplicativo del Ministerio de Ciencias de la República de Colombia, para perfilar a los investigadores, académicos, empresarios. Entonces aquí les dejo el link. Está en negrilla porque en Colombia es una de las cosas que nos interesa más. El ORCID, o también llamado ORCID, como he escuchado por ahí, es un centro de acopio de producción científica. Es decir, el ORCID le permite a usted tener un identificador digital que es único de cada investigador. Y ahí va a llegar, usted ahí sistematiza toda la información que haga parte de su producción científica y académica. Tanto así que el ORCID usted lo puede enlazar automáticamente con el CBLAB, con Google Académico, con Scopus, con Redalyt, con Cielo, y él automáticamente va llegando ahí al centro de acopio los productos que tengan en aquella revista. Finalmente está Google Académico. ¿Qué tiene Google Académico de importante? Google Académico, aparte de que le muestra a la persona que está leyendo un artículo suyo, entonces entra a Google Académico y mira su perfil y dice, ah, pero es que también tiene este otro, pero también tiene este otro, y va revisando, al igual que en el ORCID. Aparte, Google Académico tiene unas estadísticas de citación, el índice H, el índice I, cuántas veces lo están leyendo, cuántas veces lo están descargando, y eso es importante porque eso se utiliza al momento que usted de pronto quiera ingresar a un grupo de investigación. Usted se postula y usted manda su carta. Entonces, en el grupo de investigación lo hacen democráticamente, dicen, ajá, pero y esta persona quiere ingresar al grupo, pero ¿cuál es su producción? Entonces el director del grupo abre su perfil de Google Académico y dice, mira, él tiene un artículo, tiene 2 capítulos de libro, 2 libros resultados de investigación, mire las citas, las estadísticas y todo eso. Entonces, eso es lo importante del Google Académico.
Cuando uno quiere mandar un producto a una revista hay varias posibilidades. Entonces, ¿qué tipos de artículos, se publican en revistas científicas o académicas? Hay investigaciones que de esa investigación yo puedo sacar varios productos y varios productos del mismo tipo o varios productos de diferentes tipos. ¿A qué me refiero? Generalmente de una investigación, cuando mandamos un producto para una revista, mandamos un artículo de investigación que también es llamado un artículo original o artículo completo. Es el más importante porque es el que, digamos, generalmente más se publica en las revistas y es un artículo que vamos a tratar más adelante, por eso está en negrilla. Hay artículos cortos o de comunicación breve que son parecidos a los artículos originales, pero se centran más en lo que es resultados, conclusiones y ese tipo de cosas. Generalmente tienen unas 3, 4, 5 páginas, he visto de 2 también, parece una locura, pero he visto de 2 y tienen una introducción breve y enseguida entran a resultados, conclusiones y se centran sobre todo en los resultados. Se utilizan artículos de comunicación breve cuando mi investigación no está netamente terminada, pero ya tengo algo que mostrar, ya tengo un producto, a veces y yo lo mando. O cuando necesito aumentar mi producción porque me van a medir o me van a contratar o me voy a postular a algo, entonces no me da tiempo de armar el el artículo completo y hago el artículo corto. Por otro lado, tenemos artículos de revisión que es una actividad en la cual también todos estos artículos son de investigación, todos son artículos de investigación, pero este se llama así, y es que mi investigación solamente se basó en revisar la literatura que existe en cuanto a un tema, de allí yo armo una discusión que relaciona mi discurso, la fuerza de mi puño, con aportes teóricos, con referentes teóricos. Entonces yo digo, según tal autor esto es así, a mí me parece que en cierta medida es así, pero sobre todo esto y esto otro. Y eso lo digo apoyándome en este otro autor. Entonces, realmente un artículo de revisión, uno lo que hace es revisar la literatura científica y finalmente genera unos aportes. Es parecido a lo que se hace en los artículos de reflexión también. Solo que en los artículos de reflexión, a veces la cronología en cuanto a la producción científica no es muy importante como en los de revisión. Por ejemplo, en un artículo de revisión yo digo, se analizó la producción científica en cuanto a composición corporal en jugadores de baloncesto desde el 2015 hasta el 2020, o de 2010 hasta el 2020, 2005 hasta 2020, y el rango cronológico del estado de arte de mi trabajo debe ser ese. En cambio, los artículos de reflexión generalmente son más actuales y la discusión es mucho más rica. El aporte que tiene el autor del trabajo es mucho más rica. Entonces, ¿qué contienen los artículos originales, que son los más apetecidos y los que más se publican? Aunque estos artículos que están acá de reflexión y de revisión han ido ganando cancha en las revistas. Un artículo original generalmente tiene un título, un resumen, debes traducirlo en inglés a abstract o resumo en portugués, unas palabras clave que son las mismas keywords, así se pronuncian en portugués, la introducción, metodología, resultados. Discusión está en verde, pero no está en negrilla. ¿Qué significa eso? Que hoy día la discusión es uno de los apartes que más tienen en cuenta las revistas, los editores y los evaluadores para seleccionar o rechazar su artículo o seleccionarlo con correcciones, que son, digamos, las 3 categorías de revisión que le pueden dar. ¿Sí? Pero ¿por qué no está en negrilla? Porque en algunas revistas no lo especifican como un apartado, sino que a veces se llama solo resultados, usted debe asumir que ahí va la discusión, o se llama resultados y discusión, o a veces tiene la discusión aparte. Pero lo más probable es que encuentre solo resultados. Unas conclusiones y referencias. Esto que es agradecimientos y metadatos son opcionales. Generalmente uno no los mete solo, yo por ejemplo los meto cuando recibo un auspicio que tiene que ver con la producción científica que sistematicé ahí. Por ejemplo, si me contrataron para un proyecto o algo, o me gané un premio, yo coloco en los agradecimientos. Los metadatos son los datos que usted recogió en su proceso de investigación cuando aplicó las técnicas y los instrumentos, y usted los entrega sin procesar. Es decir, si hizo una entrevista, usted manda el formulario de entrevista con la respuesta ya, claro, lo manda transcrito, la entrevista.
se hizo la encuesta, manda toda la tabla de las respuestas, todo eso. Eso es lo que son los metadatos. No todas las revistas piden metadatos, algunas los piden. Entonces, el título es la idea central del contenido. Debe ser llamativo, pertinente, claro y conciso. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con este título? Que este título debe hablar de los componentes que se manejaron en la investigación, las variables que usted trabajó, el alcance y la población. No está en negrilla porque es opcional. Realmente no es obligatorio, pero yo generalmente la coloco porque da muchas luces a la persona que va a leer el artículo. Entonces, ¿qué no se recomienda que se coloque, digamos, en un título? Ambigüedades. Palabras ambiguas no se recomiendan, abreviaturas, signos de interrogación o admiración, o que sean muy extensos. Cuando uno manda un artículo a una revista, la revista, digamos, de rigor, generalmente le dicen, usted tiene tantas palabras, que generalmente son 15 palabras para su título. Y hay revistas que son con eso muy, muy rígidas. Entonces, no se pase de las 15 palabras. Aquí hay un ejemplo, miren, dice formación virtual en metodología del entrenamiento corporal en casa, énfasis específico de las artes escénicas. Ese fue el último producto que publiqué. Entonces, miren que en cuanto a componente, claro, estamos hablando de una formación virtual. Eso da una noción de componente. Y cuando yo hablo de énfasis específico en las artes escénicas, enseguida yo me puedo socializar o relacionar con unos contenidos que se van a trabajar en ese curso, que es de metodología del entrenamiento corporal, pero del entrenamiento corporal en artes escénicas. Entonces eso tiene que ver con los componentes. La variable, aquí podemos decir que la formación virtual fue una variable independiente y la metodología del entrenamiento pudo ser una variable dependiente. En caso de que estuviéramos hablando de un trabajo experimental, pero realmente esto no fue un trabajo experimental. Sin embargo, estas siguen siendo categorías o variables, porque cuando yo desarrolle las bases teóricas de mi trabajo, debo responder por esas variables. El alcance, aquí tuvo un alcance, podríamos decir, generalmente los alcances de los estudios son descriptivos, correlacionales, explicativos y exploratorios. Yo diría que esto tiene un alcance exploratorio. Porque ¿qué pasa? Que cuando yo estuve buscando los antecedentes, realmente no es mucho lo que encontré. Y de pronto no fue mucho lo que encontré, porque los proyectos que se hicieron similares a este, lo más probable es que salgan, que se publiquen a final de año. Porque se hicieron ahora en el periodo del aislamiento preventivo obligatorio generado gracias a la pandemia del COVID-19. Entonces, yo diría que hubo un estudio exploratorio, ese fue el alcance. Y aquí tiene la población, como es énfasis específico en artes escénicas, lo más probable es que hayan sido artistas escénicos, es decir, lo que yo trabajé específicamente danza, teatro y circo, no música. El resumen, aquí les dejo un ejemplo de resumen, ese para que lo revisen cuando tengan más tiempo, ahora no lo vamos a leer. Resumen, ustedes, las revistas, hoy por hoy, las revistas quieren indexarse en Scopus, en WOS, en Cielo, en Redalí, quieren estar homologadas por el Ministerio de Ciencias a través de Publindex. Entonces, una tendencia de la revista es que se están estandarizando los resúmenes. El modelo de resumen se está estandarizando. Entonces, ese estándar tiene que ver con un número de palabras, que generalmente va entre 200 y 250 palabras. Algunas piden menos. No he visto que pidan más. Diferente a lo que pasa, por ejemplo, con una monografía, con una tesis doctoral, o con un trabajo de grado de maestría donde tiene uno hasta 450 palabras. ¿Ya? ¿A qué se refiere esa estandarización? Esa estandarización se refiere a que usted en su resumen debe colocar el objetivo, hablar de la metodología, mencionar los resultados más importantes y cuál fue la conclusión, una síntesis de la conclusión. Entonces aquí, por ejemplo, así a grosso modo dice, por aquí dice el objetivo fue... Más abajo habla de que se trató de una investigación con enfoque cualitativo y diseño de investigación-acción, que eso hace parte de la metodología. Por acá abajo menciona que entre los resultados más importantes se encontró. Y aquí al final dice, en conclusión, se realizó un aporte significativo. Entonces miren que realmente este resumen, que fue el resumen de este trabajo que está aquí, el ejemplo, sí concuerda con lo que dice el estándar y tiene las 249 palabras. O sea, encaja entre 200 y 250 palabras. Debe ser sintético, claro, porque en el resumen usted debe colocar contenido de todo el artículo.
para que la persona que lo va a leer a usted cuando lo lea diga, ¿me sirve o no me sirve leer el resto del artículo? ¿Ya? Mientras un resumen tiene 250 palabras, un artículo puede tener de 5, 10, 15, he visto hasta de 16, 17 páginas. Entonces, es importante. Es sintético por eso. Y ya les mencioné sobre el número de palabras. Entonces, las palabras clave son importantes porque en una revista le piden un número de palabras. Usted puede usar de 5 a 7, generalmente es lo que he visto, pero normalmente le piden 6, 7 palabras clave. Las palabras clave hacen parte del sistema de búsqueda en el cual se especializan las bases de datos, los repositorios o los directorios. Entonces, ¿qué pasa? Usted debe ser muy estratégico al colocar su palabra clave. Debe ser una palabra clave que generalmente se esté buscando en los motores digitales, que generalmente de eso se esté hablando mucho, que haya discusión, que sí, que no, que tú, que tal, ¿ya? Entonces, yo debo tener en cuenta eso, debo ser sagaz al momento de seleccionar mi palabra clave, pero también debo ser responsable. El valor que mencionaba la señorita de la ponencia anterior, claro, porque yo no puedo colocar una palabra clave, por ejemplo, una de las palabras que a nivel de producción científica ahora se menciona más es COVID, el COVID, la pandemia, aislamiento, esas palabras, si realmente yo no las usé y no traté ese tema en mi trabajo, ¿ya? Las palabras deben iniciar con mayúscula y deben estar separadas con punto y coma. Entonces, miren las palabras claves del ejemplo anterior, seguimos. Aquí dice formación virtual, entrenamiento corporal, adaptación, artes escénicas, aislamiento, esa fue una palabra, y hogar. Estas dos palabras se están utilizando bastante, y formación virtual. Yo me la jugué aquí con estas tres palabras, formación virtual, aislamiento y hogar. Entonces miren que realmente yo sí traté eso en el trabajo según lo que dice el resumen. La introducción lleva una presentación, es un párrafo de presentación, ahí usted describe sus variables, su categoría, o introduce, valga la redundancia, en la introducción, introduce lo que va a decir más adelante, hace algo llamativo para que el lector quede leyendo. Eso no es obligatorio, pero yo generalmente lo uso. Hay un contexto donde usted caracteriza la población y el lugar, el tiempo, el espacio donde se desarrolló la problemática. Luego habla de la problemática en sí. ¿Cuál fue la situación? Yo siempre he dicho que para una problemática importante hay unas causas que se identifican porque es tan importante que uno debe saber qué generó ese problema. Y hay unos efectos que se generan. Yo digo que un autor responsable escribe cuáles son las causas y los efectos del problema. Y eso lo ayuda con lo que viene más adelante, que es la validación del problema. Es decir, puede ser la aplicación de un instrumento, la revisión de literatura, o cómo usted realmente manifiesta que ese problema no se lo inventó en su cabeza, sino que ese problema realmente existe. Entonces, en mi área, si yo digo que yo voy a hacer una investigación para mejorar la condición física de los jugadores de tenis de la universidad, de la selección masculina de la Universidad del Atlántico, yo digo en el problema que ellos están mal de condición física. ¿Cómo puedo yo validar eso? Claro, yo aplico unas pruebas de campo, o sea, de laboratorio en forma de pretest, y yo digo, mira, ve, en fuerza está deficiente, en flexibilidad está regular, en velocidad está regular con tendencia a la deficiencia, y en resistencia está normal. Entonces ya yo validé mi problema. O sea, realmente esas personas tienen déficit en algunas capacidades biomotoras. Y así hay una manera de validar cada tipo de problema teniendo en cuenta su naturaleza. Uno habla del propósito del trabajo a modo de justificación, o sea, ¿para qué usted hizo ese trabajo? Y puede mencionar el objetivo. Puede y no puede porque ya usted lo mencionó en el resumen. Entonces, ¿qué pasa? Que luego de eso, usted, si puede, esto hace parte, esto de aquí de propósito hasta arriba, hasta contexto, hace parte de lo que es capítulo 1, que tiene que ver con el problema. Ya esto que son los antecedentes y las bases teóricas tendrían que ver con el capítulo 2. Entonces, como el siguiente apartado del artículo es metodología, usted en la introducción debe organizar rigurosamente información del capítulo 1 y del capítulo 2. Generalmente se organizan así. El capítulo 2 que tiene que ver con referentes o bases teóricas, o a veces lo llaman estado del arte, no sé, o marco teórico. Usted menciona un antecedente, ojalá ese antecedente lo ayude a validar el problema y menciona cuáles son los referentes en los cuales usted se basó para su trabajo.
¿Por qué está en azul antecedentes y bases teóricas? Porque, como les digo, hace parte del capítulo 2. Y está en negrilla bases teóricas porque siempre usted debe tener bases teóricas. En cambio, el antecedente, digamos que es importante, pero es un poco opcional. La metodología. En la metodología usted debe hablar del diseño de la investigación. ¿Qué tipo de investigación fue? ¿Qué alcance tuvo? El enfoque y el diseño. Entonces, en tipo de investigación hablamos si fue aplicada o si fue básica. En el alcance ya se los expliqué ahorita, que es exploratorio, descriptivo, explicativo, correlacional. El enfoque puede ser cualitativo, cuantitativo, mixto, y el diseño puede ser experimental, no experimental, etnográfico, etnometodológico. Realmente hay mucho diseño, hay muchos diseños. A veces ese apartado también se llama materiales y métodos, pero generalmente lo van a encontrar como metodología. Usted ahí coloca los métodos que utilizó y coloca qué materiales, las técnicas e instrumentos de investigación, que cada instrumento hace parte o se, digamos, descansa sobre una técnica de investigación. Entonces, para darle un ejemplo, si mi instrumento es en la encuesta, no, si mi técnica es encuesta, la encuesta es una técnica, mi instrumento debe ser un cuestionario. Si mi técnica fue entrevista, que la entrevista es una técnica y también es un instrumento, mi instrumento se conoce como entrevista o como formulario de entrevista. Así, cada técnica debe estar relacionada con su instrumento. En la población generalmente se habla del género, la edad, el estado socioeconómico y otros apartados importantes que tengan que ver con la naturaleza del trabajo. Ahí también menciona uno de pronto criterios de inclusión, criterios de exclusión, criterios de control, varias cositas. Y la metodología explica básicamente cómo usted hizo para aplicar los instrumentos y logró recoger los resultados. Entonces, en cuanto a resultados, después del procesamiento de resultados que tiene que ver con la recolección de los datos, sistematización de los datos, y luego los procesa como tal, que es organizarlo en tablas, gráficas, usted presenta sus resultados, lo más importante, porque realmente en el artículo no alcanza a presentar todos, y se puede ayudar en gráficas, tablas, cuadros o figuras que le ayudan a ¿qué? Le ayudan a sintetizar mucha información y le ayudan al lector a entender, a comprender muchas cosas que de pronto a nivel textual fuera algo tedioso o gastara más espacio. Porque a veces cuando uno envía un artículo le da un número de palabras o un número de páginas y uno no puede pasarse de ahí. Luego de que uno tiene eso procesado, realiza un análisis. Ese análisis lo realiza uno no lo coloca ahí. Uno realiza su análisis y uno lo que sí coloca ahí es la interpretación. Uno lo que sí puede decir es cómo analizó los datos. Entonces, si utilizó un instrumento o alguna rejilla, alguna, no sé, alguna rúbrica, algún instrumento y luego sí coloca cómo interpreta. De allí pasamos a la discusión que fue la que mencioné anteriormente, donde su discurso como tal, la fuerza de su puño, digamos, se relaciona con los discursos de los autores de sus bases teóricas, con el contenido de sus referentes teóricos. Finalmente concluye, la conclusión debe responder por la solución del problema, el alcance del objetivo. Usted debe alcanzar el objetivo que usted alcanzó y menciona cuáles fueron los hallazgos más importantes. Algunas recomendaciones para publicar. Seleccionar la revista que tenga que ver con el nivel de su artículo. Es decir, yo no puedo aspirar a una revista que esté indexada en Scopus si realmente yo soy consciente que el contenido de mi artículo está un poco, digamos, flojo. O si yo tengo un buen artículo, yo no voy a quemarlo en una revista cualquiera, en una revista que llaman de divulgación. No, yo lo mando a una revista que esté indexada. Fortalecer y mantener actualizado el perfil. Eso tiene que ver con el CEVELAT, mantener las redes sociales al día, las redes sociales académicas. Aparte de las que mencioné, hay otras como academia.edu, ResearchGate, hay varias, pero digamos que las que mencioné son las más importantes. Aceptar el rechazo, aprender idiomas, lo que le mencionaba. Aceptar el rechazo tiene que ver con, es muy común que a uno le rechacen un producto, porque realmente es muy común, ¿sí? Casi yo creo que a todos los investigadores que tienen gran producción científica alguna vez le han rechazado, o no sé, pero de pronto si no le ha pasado, pero sí. Pero ¿qué pasa? Que si a mí me rechazan, a mí me entregan un juicio, un veredicto de los jurados, de los pares evaluadores.
¿Qué hago? Debo seguir intentando. Tener en cuenta el veredicto de los digamos, de los pares evaluadores, fortalecer mi producto y mandarlo a otra revista. Siempre. Hay veces que una revista que está indexada en Scopus nos rechaza y otra revista que también está indexada en Scopus en el mismo cuartil o en la misma categoría si nos publica. Nos dice aprobado con correcciones. ¿Qué les recomiendo? No se quede con ese producto. Si usted mandó eso a una revista que está en Scopus en cuartil 1, en una revista que está en Publinde en categoría A y no lo publicaron, usted se bajó a cuartil 2 a categoría B. Si en última no le quieren publicar en Scopus y en Publindes, mándelo a cualquier revista, pero mándelo, que eso le suma. Y no se quedan con ese producto, ¿ya? Y finalmente, cero plagio. Traten de citar siempre sus contenidos para que no tengan problemas, porque por el plagio les pueden rechazar a ustedes un artículo. Tanto así que hay un sistema de prevención digamos, no lo llamemos de plagio, digámoslo de prevención de similitud, que es el Turnitin. Sin el Turnitin realmente fuera muy difícil que las revistas pudieran, digamos, realizar procesos de publicación. Esa es una de las herramientas más importantes y más, digamos, para los editores, es una muy buena herramienta, indispensable. Entonces, eso le dice de dónde sacó usted el contenido, le da la cita, le da el link, mejor dicho. Entonces, cero plagio. Ahí terminó la presentación como, digamos, corriendo.